Todos quieren hablar de comparaciones, que si tal marca es mejor, que si la comparo con Kingston, que si la comparo con Western Digital, que si la comparo con Samsung. No, la comparación no es contra ninguna marca porque cada una tiene distintas gamas y distintos modelos. Préstame atención, lo que te importa a ti son los chips donde almacena la información, que son estos de aquí. En un disco duro eso viene siendo el plato, ¿verdad? Bueno, aquí son circuitos integrados, son chips, y hoy en día ellos se comunican por un protocolo estándar. No son iguales, pero son intercambiables. El protocolo que usan lo empezaron una serie de compañías hace casi 20 años, con Intel a la cabeza. Esta lista, Micron y Western Digital incluidos, se pusieron todas de acuerdo para que todas trabajen igual. Por eso son intercambiables. Puedes literalmente sacar un chip de una y meterlo en otra y funciona. Lo controla este chip de aquí, que es más pequeñito, que es como el procesador. Es un procesador, suele ser un controlador ARM. Esto del controlador es algo que inventó Western Digital hace más de 30 años, cuando salió el IDE, aquí en esta tarjeta, integrado, que es que el controlador está en el dispositivo y no en el software del PC. Imagínate que esto es una tarjeta madre en miniatura. Bueno, esto es un procesador y entonces esto que está aquí son las memorias donde se guardan las cosas. Bien, el estándar para memorias NAND Flash se llama ONFI. Mira, puedes leerlo tú mismo, onfi.org, allí está todo. Es público y puedes descargar el PDF con la especificación. Te lo puedes leer, son como 400 páginas, ¿no? Luego, cada fabricante hace su propia implementación. Y hay solamente 5 fábricas en el mundo, no hay más. Y una de ellas está en China, que es YMTC, y que hace parte del estándar. Ahora bien, ¿en qué se diferencian? ¿O en qué es lo que cambia? Bueno, ellos cada fábrica patenta la forma en cómo están hechos por dentro. Cada una usa su propia tecnología. Se ponen de acuerdo con el protocolo, sí, pero cada quien fabrica su propio diseño. De hecho, los chinos tenían tiempo fabricando también chips para RAM. CXMT se llama esta otra empresa, pero lo que pasa es que con RAM no han podido porque para vender fuera de China tienen un problema ahí con patentes. Unas cosas son una copia, no sé. Pero los de la fábrica de NAND, que son para SSD, YMTC, ellos sí se pusieron las pilas y patentaron su vaina. Y tienen una tecnología muy buena en producción masiva. Hay una parte de la población que todavía le cuesta creer que los chinos inventaron y patentaron una tecnología muy avanzada que no tienen los demás, que es separar la capa lógica, que es la que más se calienta, queda separada de la capa de datos y funciona como un aislante térmico. Así la capa lógica del chip no sobrecalienta a la capa de datos, que es donde están los transistores de puerta flotante, que son los que retienen los datos, la información, los archivos. Todo esto es miniatura, o sea, ¿qué hago? ¿Qué más hago para comprobarlo? No tengo un microscopio. El MoveSpeed tiene los YMTC TLC 232 capas X-Staking 3.0, son hechos en China y son los mejores. Ahora, ¿me pediste comparaciones? Bueno, vamos a poner ejemplos. Kingston, si buscas el NV2 en la base de datos de Tech Power Up, te vas a dar cuenta de que tiene unos QLC horribles que no dan la talla, que ya nadie quiere. ¿Por qué? Porque son viejísimos, son Intel. Imagínate, Intel ya no fabrica eso. Ahora es Hynix. No es que sea mala calidad como tal los Intel, no, sino que están obsoletos. Hace años que Intel dejó de fabricar eso y le vendió eso a... Ellos ya no están en ese mercado. Ahora es Hynix. Ok, Crucial. Sí, es bueno. Es la marca de Micron. Es americano, es estadounidense, pero no es lo mismo un T500 que un P3 Plus. ¿Qué hay en un P3 Plus? Otro modelo QLC horrible. Los QLC dejaron de fabricarlos. Sí, es más denso que TLC. Cabe más por milímetro cuadrado, pero es que lo dejaron de hacer porque no lograron la fiabilidad que querían allí. Quizás en un futuro lo perfeccionan y lo retomen, no sé. Entonces es un hueso ahí que tienen, lo rematan, venden su stock ahí barato y las marcas aprovechan su poder de marca para vendértelo a ti. Otro, Western Digital. Western Digital usa los de Kioxia, que era Toshiba. Son japoneses, son los que inventaron esa vaina. Son los japoneses los que inventaron eso en los 80. Pero solamente el Black trae los mejores. Empezamos a bajar de gama y nos encontramos de nuevo con lo mismo. Mientras más barata es la gama, menos calidad. Samsung, sí, buenísimo. No el que diga Evo, ni 980, ni 970, ni nada de eso. Solo el 990 Pro tiene los más avanzados, pero, y aquí sí hay un gran pero, no sabes cuál estás comprando porque no te lo especifican. Samsung tiene NAND versión 6, versión 7 y versión 8. Samsung es la fábrica más grande del mundo y tú no sabes si tu distribuidor te va a enviar un 990 Pro versión 8 o te va a mandar uno viejo versión 7 que era muy inferior. Y no lo puedes saber nunca porque las etiquetas son iguales. Tendrías que preguntarle por el número de serie y más, no sé, indagar, porque ellos son muy opacos con esa información. Capaz tienes un amigo con un 990 Pro que te dice, no, este Samsung va fresquito, es buenísimo, es rapidísimo. Y conoces a otro que también con un Samsung 990 Pro te dice, se queja que está muy caliente, que le falla, que va lento, que se pega, no sé. ¿Por qué? Porque ellos te venden modelos diferentes con la misma etiqueta. Con MoveSpeed no vas a tener ese problema. Vas a comprar lo mejor de YMTC y ya está. Esa es la diferencia. Eso es lo que están fabricando. Tienen un solo proceso ahorita. Ahora, ¿qué más me preguntan? ¿Que la garantía?
Coño, AliExpress está trabajando mejor que Amazon últimamente. No es como los distribuidores aquí occidentales que hay que rogarle, no, que todo te lo quieren vender como sea, no, no. Los chinos responden y responden bien. Es la mejor garantía. Que eso es lo que más me gusta de ellos. Que si son comunistas, me dicen frecuentemente, bueno, son más capitalistas de lo que te imaginas. Incluso algunos operan desde Singapur. ¿Por qué? No sé. ¿Qué más te digo? No sé. Tanto drama hacen por un chino.